contra ti en tu misma presencia. Todos el 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Padre, te pido, Señor, que esta palabra cumple el cometido de consolar cada uno de aquellos corazones afligidos, de edificar aquel corazón necesitado de enseñanza y de exhortar también nuestros corazones para mantenernos, Señor, en la trinchera, no defendiendo, sino atacando, Padre Celestial, a aquel que nos quiere robar la bendición. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Las aflicciones de Job. Vamos a ver esas diferentes y grandes aflicciones que el adversario provocó a este hombre. Y hay algo que debemos de aprender, hermanos, que según las circunstancias o un cambio de circunstancias a veces cambia al hombre mismo en su actitud de respuesta a las dificultades. Oiga esto: las circunstancias pueden hacer cambiar a un hombre o a una mujer en cuanto a su fe. Si no está preparado, si no tiene el conocimiento de la palabra en su corazón y en su mente, su actitud puede ser diferente, puede cambiar por lo que le pueda estar sucediendo, porque no sabe cómo enfrentarlo, no tiene las armas para poderlo hacer, y las armas las tenemos, o sea, la armadura Jesucristo nos las ha dado, amén. Pero algunos conocemos los nombres de las partes de las armaduras, pero no las usamos, no las vestimos, y ese es el problema cuando las circunstancias vienen. Satanás solo puede ver a Job, o puede ver en Job un refinado egoísmo del por qué le sirve a Dios. Porque si usted nota en lo que leímos, en el versículo 10, Job le dice a Dios, no leas en el 9, respondió Satanás a Jehová diciendo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? O sea, el diablo le pregunta a Dios, él no te teme por gusto. Como tú lo tienes protegido, él se siente muy confiado. Como nuestros hijos, ¿verdad? Cuando están con nosotros, él puede y mira a otro amiguito con el cual tienen sus diferencias, algunas veces lo provoca, le insinúa cosas, porque sabe que ahí está su mamá y no le puede pegar. Entonces, el adversario le dice eso a Dios. ¿Acaso teme por gusto? Si tú lo has guardado, ¿de qué se aflige? Pero aquí hay algo bellísimo. Y lo bellísimo es que Dios le dice, toca todo lo que tiene, menos su vida. Pero lo bello que hay, ¿sabe qué es? Que Dios pelea la batalla a través de Job, como lo hace hoy también. A través de cada uno de nosotros, Dios está venciendo al adversario y le está diciendo, estos, no porque los protejo, no por lo que les doy, ellos son fieles a la palabra, a mí, amén. No por lo que nos da. A Dios no le tenemos miedo, le respetamos por lo que es. Porque estamos aquí porque le amamos, nos encanta venir a la iglesia, adorarlo, alabarlo, exaltar su nombre, no porque nos vaya a castigar al no venir. ¿O me equivoco, iglesia? Si usted ha venido porque Dios lo puede castigar, hermana, hermano,
está equivocado. Venimos a la casa de Dios a hablar, a comunicarnos con Él porque le amamos, porque estamos agradecidos por lo que nos ha dado este día, en toda la semana. Amén. Esa es la razón. Entonces el adversario le dice: ¿no has cercado alrededor de él y su casa? Tratando de decir: es que lo cuidas, lo tienes muy consentido. Entonces Dios le hace el reto. He aquí, todo lo que tiene está en tus manos. ¿A dónde más ha escuchado esta parte donde también el adversario pide permiso? ¿Se acuerda con Pedro? El adversario os ha pedido, ¿para qué? Para zarandearos. Pero yo he orado por ti, le dijo Jesús. Entonces, iglesia, tenemos que tener claro que usted y yo no estamos exentos de ser atacados por el adversario. No hay ninguno de los que está aquí que pueda decir: a mí no. Y si lo dice, está equivocado. Y si tiene conciencia de lo que estoy diciendo, entonces tenemos que prepararnos. Tenemos que estar conscientes de lo que sucederá. Y hay algo de las aflicciones que vamos a ver de Job. Hay situaciones importantes que él no tenía, que ahora usted y yo tenemos. Por ejemplo, no tenía ninguna guía. Él no visitaba una iglesia. No tenía amigos que podrían guiarle. Por supuesto, su relación era directa con Dios. Hablaba con Él. Pero tampoco se le presentaba como lo hacía Jehová a Moisés. Pero había una relación. Porque si no la hubiese, él nunca hubiera mantenido su condición, su posición inamovible de su fe ante las circunstancias. Job no podía abrirse paso, no tenía la Biblia. Hermanos, Job no tenía la Biblia para estarla leyendo como usted y yo hoy la tenemos. Job no tuvo un Getsemaní, no tuvo un Calvario, ni simpatía del Hijo de Dios. De todo eso carecía, o careció, y aún así, no teniéndolo, mantuvo una posición. Pensemos eso. No tenía un libro donde ir y poder ser aconsejado a través de la lectura. No tuvo una iglesia donde ir y poder decir: hermano, por favor, quiero que ore por mí. Hermana, por favor, quiero que me ayude a salir de esta situación. No lo tuvo. Pero entonces, ¿cómo salió adelante? Su fe en Dios. Hoy tenemos en el libro de Hebreos un versículo que nos dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y sabemos que Dios es nuestro Padre. A ninguno nos gusta que nos discipline. Y cuando algo está sucediendo a nuestro alrededor, en una situación espiritual, nos quejamos y preguntamos: ¿por qué? ¿Por qué a mí? Mas se nos olvida, hermanas y hermanos, que somos parte de un ejército espiritual. Mas se nos olvida que con aquel al cual nosotros enfrentamos, dice que no luchamos contra, ¿qué dice? Contra carne ni sangre, es algo intangible. Entonces, para tener una lucha con esta clase de gente, tenemos que prepararnos espiritualmente.
No es superficial. Porque si no, vamos a padecer. ¿Y cuántos soldados de Cristo están padeciendo? Por los ataques físicos que él hace. Amén. Job sostuvo esta lucha con todas esas desventajas. Hermanos y hermanas, no es malo sentarse y valorar lo que Dios nos ha dado. Lo único que quiere de usted y de mí es fe. Es como cuando puso a Adán en el Edén. ¿Cuál era la necesidad que tenía Adán estando en el Edén? ¿Tenía alguna? Ni una. Le dijo que se multiplicaran y sojuzgaran, que él podía comer de todos los árboles y de las plantas y de todos los animales, solo de uno no. Solo uno no vas a comer. Yo hoy, el lunes, decía, ¿y por qué? ¿Por qué le damos la espalda a lo bueno que Dios nos da? Estamos tan confiados de que venimos, hablamos con Él de todas las promesas que están escritas, las hacemos nuestras, pero de una forma superficial. No, con una fe que pueda, ¿sabe? La fe es hacer de uno una palabra, hacerla propia. Cuando usted la hace propia, su confianza en esa verdad se fortalece, crece y usted puede enfrentar cualquier circunstancia. El problema es que somos débiles en fe. ¿Y por qué? Porque hemos estado acostumbrados y enseñados a ver antes para confiar. Ese es el gran problema. Job sostuvo esa batalla, esa lucha, con grandes desventajas. La primera aflicción que vino, el primer ataque del adversario a él, fueron sus bienes. Un día en la tierra de Uz amaneció el cielo limpio, y antes de que acabara el día, todo terminó. ¿Con qué? Su casa y sus hijos. Y solo uno quedó vivo para irle a dar testimonio de lo que había sucedido. ¿Cuál fue la actitud en ese momento de Job? ¿Ah? Dice el versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su... Oiga, por favor, busque allí el versículo 20. La actitud de Job ante la pérdida de todo lo que tenía y de sus 10 hijos. ¿Qué es lo que dice el versículo 20? Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, ¿qué dijo, hermanos? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esas últimas palabras de ese versículo requieren convicción. Requieren una convicción sobrenatural. ¿Cuántos de nosotros hemos estado perdiendo en su negocio que tiene? ¿A cuántos han perdido su trabajo? ¿Cuántos de sus ministerios han venido, en vez de prosperar, menguando? Pero Dios los mantiene. ¿Y cuál es el objetivo del adversario? Anular. Porque el objetivo del adversario es anular a aquel que está sirviéndole a Dios, aquel que está siendo productivo, ¿o no?
Porque la producción nuestra es que otro se convierta y se convierta en un soldado del reino. Entonces, ¿cuál es la lucha de él? Anular a aquel que trabaja para que no haya más almas para Jesucristo. ¿Y cómo nos anula? Tocando lo material. ¿Y qué sucede cuando se nos toca la bolsa, iglesia? Ahí está, la sonrisa dice mucho, ¿verdad? Nos retraímos y comenzamos a confrontar. Comenzamos a confrontar a Dios. Comenzamos a evaluar lo que estamos haciendo por Dios. Y comenzamos a cobrar favores. ¿A quién? A Dios. Porque decimos, Padre, pero si yo voy a la iglesia, si yo te sirvo, si yo hago esto, yo doy aquello, entonces ¿por qué me tienes a mí? Así. Nunca nos ponemos a pensar de que estamos siendo preparados, enseñados. Porque habemos muchos que no podemos administrar correctamente lo que tenemos. ¿Quiere un ejemplo? No sé si alguno de ustedes tiene tarjeta de crédito. Y si la tiene, ¿cómo está? El problema es que estas personas que tienen estos bancos y tiran esas tarjetas, para ellos es lucrativo, pero nunca le enseñaron a las personas a usarlas. Y nunca nos pusimos a pensar en cuánto interés iban a cobrar. Nos gustó andar el papelito y sacarlo en cualquier lugar porque se mira elegante, bien chic, sacar de la cartera y solo dar la cosita así. Pero a la hora de pagar es lo chic. Amén. Entonces, después, ¿cuántos estamos llorando, viniendo a la iglesia y pidiéndole a Dios, Padre, sácame de esto? ¿Dios te metió? No, tú lo hiciste. ¿Quién lo aprovecha? Ya sabemos quién. Y cuando Él lo aprovecha, ¿sabe qué sucede? Nos está anulando si estamos débiles. Si estamos débiles. La primera etapa ha concluido. ¿Por qué? En este primer ataque, donde todos sus bienes y todo lo demás fueron quemados, sus hijos fueron muertos también, y la respuesta de Job fue elegante, excelente, digna de todo un buen capitán. Leámosla de nuevo. Dice, dice el 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Sabe? Muchos citamos ese versículo, pero sin convicción, porque a la hora de la práctica sería difícil hacer. Sería muy difícil. Bueno, ¿cómo se ha de sentir la madre del niño que tuvo su golpe en la cabeza y no recuerda qué? 7 años de su vida. Volvió 7 años, porque dice, a los 8 volvió. Ella daría cualquier cosa porque su hijo esté perfectamente. ¿Qué no daríamos nosotros? Lo que nos pidan. Amén. Y ahora perder 10 y de entrada también todas las posesiones materiales y decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea por siempre Jehová bendito. Si nos escucharan decir eso, este tremendo hijo de Dios. Pero algunas veces lo decimos para sorprender a los que están alrededor. Primera golpe que Job se quita del adversario. Póngale atención. Quiere decir que en cualquier momento vamos a ser
aguijoneados en lo material, si no es que estamos pasando eso. ¿Cuál es la respuesta que él va a recibir? No importa que tú hagas, él siempre proveerá. ¿Por qué? Porque yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que yo necesito, él me lo dará. ¿Entendió la respuesta, hermano? Mateo 6:33 sería la respuesta hoy que tenemos la Biblia. Pero Job respondió eso. Ahora, ese primer ataque concluyó con victoria para Job. Ahora estamos en el capítulo 2, versículo 7. ¿Qué dice? 2:7 dice: entonces salió, ¿verdad?, Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Versículo 8: y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, léame esa parte, ¿qué le dijo? Ok. Cuando mantenemos una actitud de convicción en el ataque material, vendrá un ataque físico a nuestro cuerpo. Si no es a nosotros, va a ser a alguien de nuestra familia. Pero si es a nosotros y viene alguien de la casa y nos dijera las palabras que la mujer de él le dijo, ¿cuál sería nuestra actitud de respuesta? Ya alguien nos ha dicho que solo sos iglesia. Mira, hoy domingo tenés que levantarte tan temprano para ir a barrer, ni aquí lo haces. Posiblemente le dijeron a los jóvenes hoy: ni aquí venís a barrer, y vas que allá el pastor te pone a barrer, te pone a lavar la silla, aquí ni siquiera el plato tuyo lavas. ¿O no es verdad? Y es algo sencillo, pero lo que le dijo la mujer a él fue difícil. Oiga lo que le dijo. Le dice: aún retienes tu integridad. No has... A ver, hermanas, ¿tuvo algo de razón la mujer de decirle eso a Job? Cuando dice: aún retienes tu integridad, viendo que ya no tenemos casa y que nuestras 10 hijos han muerto, y aún mantienes tu fe en ese Dios que no te ayudó. ¿Que no ves cómo estás? Te despidieron del trabajo porque sos cristiano. Ya la gente no nos habla porque mucho vas a la iglesia y solo hablas de eso, y aún mantienes esa posición. Eso, en otras palabras. Pero el mantener la posición no es solo por mantenerla, debe de haber convicción en ella. Y cuando digo convicción me estoy refiriendo a una confianza plena en la palabra, en las palabras de Jesús. Y para que haya una convicción plena en esa palabra, tuvo que haber práctica, y en esa práctica tuvimos que haber recibido respuesta. ¿Amén o no? Porque no puede haber una confianza en algo si no ha habido respuesta. Y todos hemos tenido respuesta. Amén. Veo que vuestro pastor les anima a que sigamos adelante, que las circunstancias físicas de la iglesia no están mal, lo que necesitan es un toque para que se vean mejor de lo que se ve. Porque la belleza de la iglesia, ¿quién la pone? ¿La pintura o nosotros? Nosotros. Porque si nuestro, no solo semblante, sino si nuestra alma está satisfecha por la respuesta de Dios,
no por lo que hacemos, sino por el amor que tiene nuestro rostro, nuestros ojos que son lámparas del cuerpo. Las ven los de afuera, van a decir: ve, la iglesia tenía esto, tenía lo otro, pero estos están contentos. ¿Qué habrá allí? ¿Qué es lo que hay aquí? O más bien, ¿qué es lo que nosotros traemos? Traemos el Espíritu de Dios, y cuando venimos nos gozamos, alabamos, y todos los vecinos de alrededor, hey, ya están cantando aquello. Hoy como que desayunaron, cantaron más fuerte, porque estos días comen poquito. Amén. Porque imagínense, a ver, ¿a cuánto les encantaría ser como Lázaro y estar a la puerta del rico, salvo, pero en condiciones físicas deplorables, que nadie quisiera imitarlas? Usted conoce tal vez la persona que pueda ser más cómoda del pueblo. ¿Qué tal si usted conoce a un hermano que siempre está a la puerta de esa casa, esperando que esa persona le dé algo? ¿Cuál sería su actitud? ¿Cómo es posible que este hermano va a la iglesia y esté aquí? ¿Acaso no se ha dado cuenta que su Dios es poderoso? ¿Acaso no se ha dado cuenta que el Dios que tiene es el dueño de la tierra, del oro y de la plata? ¿Qué hace allí? Amén. Oh, iglesia, gloria a Dios. Algunas veces eso, no digo que no podamos ser serviciales ante las personas, pero usted y yo somos personas las cuales hemos sido compradas con la sangre de un rey. Amén. Valemos mucho. Valemos mucho. Entonces, aún retienes la palabra integridad. O sea, recto, inamovible. No ha sido sobornado, no ha sido persuadido. Aún retienes. Un hombre dijo que el hombre cae en lo íntimo primero. Un adicto que ha venido a la iglesia ha sido restaurado, pero el cuerpo le pide la droga, lo hace en lo íntimo, a solas, donde nadie lo ve, y luego lo hace en público, porque ya no tolera poderlo hacer en íntimo. La conducta de la mujer agravó el caso. ¿Por qué, iglesia? Si lo que necesitamos es que los de la casa nos apoyen, si lo que necesitamos es que los de la esposa, si su esposo no viene, algunas veces son ellos los más que agravan las circunstancias en las mujeres cuando vienen a la iglesia. Solo ahí pasás, que mi comida, que venís tarde, que qué tenés allí, que ojalá haga esto, que ojalá lo otro. Hay diferentes circunstancias de poder expresar estas palabras de esta mujer. Pero la respuesta que él le dio, Job no perdió su confianza. Veamos lo que dice el versículo 10. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquier de las mujeres fatuas? Has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, ¿no pecó Job? ¿Con qué? Con sus labios. Oiga, algunas veces por debilidad, por ego, podemos vertir palabras que pueden ser para nosotros mismos juicio y para los demás malas influencias. Es difícil mantener una condición, una posición dentro de la familia, ¿o no? Es difícil evangelizar la familia sin decir ni una palabra, solo con acciones.
lo más difícil que puede haber. Y especialmente a la familia. ¿Por qué? Porque ellas no conocen. Saben de nuestro temperamento, saben cómo somos en lo íntimo de nuestros hogares. Aquí en la iglesia somos muy amables, saludamos a todas las personas, pero en casa, ¿cómo respondemos a un pásame una tortilla? Levántate. Hijo, barre. No, hombre, que barra aquella, ¿ve? Vaya. Hermanos, necesitamos tener un cambio de actitud hacia Dios, hacia su palabra, hacia los demás. Necesitamos cambiar nuestra forma de confiar.